Ya. Bueno, el tema de hoy día es bastante importante para lo que significa la estadística, ¿ya? Es uno de los modelos más sencillos que podemos encontrar dentro de esta ciencia. Y además es muy útil y usado, ¿no? Para todo tipo de análisis y de trabajos, proyectos, todo ello. Entonces, hoy día vamos a hablar de lo que significa... ¿Dónde están mis diapositivas? Hoy día vamos a hablar de lo que significa la regresión lineal simple. Bueno, el objetivo de un modelo de regresión es tratar de explicar la relación que existe entre una variable dependiente, o sea, variable respuesta, que en este caso va a ser la variable y, un conjunto de variables independientes, las variables explicativas o las que vamos a denominar X. ¿Ya? Entonces, es igual, estamos igual en el análisis bidimensional, pero en este caso vamos a tratar de encontrar una relación y modelar esa relación para que posteriormente podamos hacer predicciones, ya que es lo que generalmente se hace en los estudios. Bueno, entonces es un modelo de regresión lineal simple. En un modelo de regresión lineal simple tratamos de explicar la relación que existe entre la variable respuesta y una única variable explicativa, X. Estos grafiquitos muestran cómo se comportan ambas variables. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda tenemos nosotros una nube de puntos, ¿cierto? Que va a representar cada punto bidimensional, X y Y. Entonces vemos que tiene una tendencia. Cuando X sube, Y también sube, ¿no? A la vez que conocemos esa relación, nosotros en el gráfico de la derecha podemos llegar a modelar esta línea que aparece, que es una recta, han debido ver en colegio o si han llevado álgebra, es una recta, ¿no es cierto?, dentro del plano cartesiano. Esa recta es el modelo extraído de aplicar las técnicas, en este caso estadísticas, para encontrar, teniendo los datos que tenemos. Entonces, estas rectas van a representar el modelo que podemos extraer de todos esos puntos. Y ese modelo posteriormente nos va a servir para predecir eventos a posterior de los cuales todavía no conocemos, ¿cierto?, los datos. Ya, entonces el modelo lineal simple consiste en esto, ¿no? En llegar a un modelo que nos dé una recta dentro del plano cartesiano. Obviamente hay muchos otros modelos, ¿no? Pueden ver los curvilíneos, los circulares, los exponenciales, los logarítmicos, pero el más sencillo y el que generalmente siempre se busca representar es este, ¿no? Bueno, buenas noches. Mediante las técnicas de regresión de una variable y sobre una variable x, buscamos una función que sea una buena aproximación de una nube de puntos, x, y, mediante una curva del tipo. Ya, este es otro ejemplito, ¿no?, de gráficas que nos puede dar los puntos x y y dentro de un plano cartesiano, ¿no? Entonces, estos puntos, por ejemplo, se diferencian de estos otros, ¿no? En estos podemos ver claramente una tendencia que podemos encontrar una línea recta. En este encontramos una curva, ¿no? Esta curva, esta línea que pasa así medio curva, medio rara, eso es lo que llamamos nosotros el modelo. ¿Ya? Porque es una aproximación a los datos reales. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, dice observación, ¿no es cierto?, del punto XY. Ese es el dato real. Pero el modelo me está marcando otro punto, ¿no?, más abajo en Y. En X sí coincide, pero en Y me marca más abajo. Entonces el modelo lo que ocurre es que tiene cierta desviación de los datos reales. Y esa desviación, bueno, ese modelo también se le llama aproximación. Entonces miren, esta Y aquí está representada con un sombrerito arriba, como sombrerito, ¿no? Como sombrerito. ¿Ya? En cambio, la observación real es el X y el Y. Digo, sí, el Y, ¿no? Sin sombrerito, normal. O sea, esos son los datos reales. Y el dato aproximado va a ser el X, va a seguir siendo real, pero el Y va a llevar un sombrerito, que significa aproximado. Es un dato aproximado.
Y la función que va a representar esta curva, que puede ser una recta, una curva o cualquier otra figura geométrica en el plano cartesiano, va a ser y igual, con un sombrerito arriba. ¿Ya? Ya, bueno. Entonces, como ustedes ven, aquí en el gráfico tenemos la nube de puntos, ¿no? La nube de puntos representan los valores reales. La línea representa el valor aproximado, ¿no? Que va a ser que posteriormente vamos a ver, lo vamos a representar como Y con sombrerito. ¿Ya? Entonces significa que eso nos va a dar un valor aproximado, no es un valor real. Vamos a ver mejor eso con el ejemplo, cómo se entiende. Ya. El modelo de regresión lineal simple tiene la siguiente expresión. Entonces, la variable Y va a ser igual a un alfa, que es un coeficiente, que más adelante vamos a ver cómo obtenemos, más beta, ¿no? Que es otro coeficiente que igual tenemos que encontrar, por la variable X, más un coeficiente epsilon, que tiene varias connotaciones. A ver, vamos a ver. ¿Qué significa alfa? Es la ordenada en el origen, el valor que toma Y cuando X vale 0. Ahorita vamos a ver en el gráfico. Beta es la pendiente de la recta e indica cómo cambiar Y al incrementar X en una unidad. Y epsilon es una variable que incluye un conjunto grande de factores, cada uno de los cuales influye en la respuesta solo en pequeña magnitud, a la que llamaremos error. X e Y son variables aleatorias, por lo tanto, por lo que no se puede establecer una relación lineal exacta entre ellas. Ya. A ver, ¿qué nos dice en el gráfico de alfa? Si nosotros tenemos el plano cartesiano, dice que para armar nuestro modelo tenemos que conocer el coeficiente alfa. Ya, esta es álgebra, ¿no? Digo, sí, álgebra lineal. Tenemos que conocer el coeficiente alfa. El coeficiente alfa nos dice que es la línea que tenemos representada, es donde corta al eje Y. Entonces, por ejemplo, esta línea está cortando en este punto al eje Y, ¿no es cierto? Significa que ahí hay un valor. Entonces, ese alfa va a tener ese valor. ¿Ya? Eso es cuando X es igual a 0. Posteriormente, beta es la tangente del ángulo que forma la línea con el eje X. Entonces, aquí el eje X está en una posición paralela y aquí tiene un ángulo, ¿no? Y ese ángulo, si sacamos la tangente, ese es el valor beta, que también se llama pendiente, ¿no? Porque según va creciendo X, este es el que domina hacia cuánto crece Y. Y bueno, el X y Y son las variables, ¿no? Y que va a ser nuestra incógnita, la que vamos a encontrar en función del valor que tengamos de X. Epsilon, que es una variable que por ahora no todavía, un coeficiente que por ahora todavía no vamos a estudiarlo, o en realidad no lo vamos a estudiar en esta materia, tiene varias formas de expresarse, porque en realidad cuando nosotros encontremos este modelo, el Y con los coeficientes, todo ello, no va a ser perfecto, entonces se puede en algún momento llegar a mejorar, y este epsilon va a tener esas mejoras. ¿Ya? Pero eso es ya. Pero esas mejoras es en base al análisis y ya obteniendo el modelo en primera instancia, de Y igual a alfa más beta por X. Ya, eso es notación algebraica, ¿no? Como en matemáticas.
Bueno, entonces nosotros para nuestro modelo estimativo dentro de lo que significa la estadística, vamos a denotar de esta forma. Nuestro Y con el sombrerito arriba, porque va a ser el modelo de estimación. Va a ser igual a el coeficiente A más el coeficiente B por la variable X, ¿ya? Entonces ese va a ser nuestro modelo principal. Lo que tenemos que hacer es encontrar A y B. Ya, de modo que se ajuste a la nube de puntos. Para esto utilizaremos el método de mínimos cuadrados. Este método consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los sesores. Entonces, como cuando veíamos la varianza, en la varianza nosotros tenemos igual... ¿no? En la varianza, por ejemplo, nosotros teníamos una distancia, ¿no es cierto?, entre el valor real y el promedio. Y posteriormente sacábamos las diferencias, lo elevábamos al cuadrado y encontrábamos la varianza. Entonces aquí es similar. Igual, al tener un modelo estimativo, vamos a tener diferencia entre el valor real y el valor estimado por el modelo. Entonces esas diferencias las tenemos que encontrar y posteriormente se van a ir elevando al cuadrado y hay otra fórmula para poder ir encontrando lo que significa B y A. ¿Ya? Entonces el modelo de mínimos cuadrados lo que busca es eso, tratar de minimizarlo en lo más posible todos los errores que podamos tener entre el modelo y los valores reales. Y obviamente matemáticamente se expresan con las fórmulas que se va presentando, ¿no? Ya. Entonces, lo que tenemos que encontrar es, hemos dicho, es el coeficiente A y el coeficiente B. Si vemos esta recta que se presenta mi modelo, cuando corta en el eje Y, o sea, cuando X es igual a 0, tiene un valor. En esta gráfica, por ejemplo, este valor va a ser menos Y, porque está debajo de la línea, ¿no es cierto? Del plano X, está debajo. Entonces aquí están los negativos de Y. Si estuviera cortando aquí arriba, sería positivo mi A. Ya, pero en este ejemplo sería negativo. No sabemos el valor, simplemente estoy diciendo que donde corta, ese es mi factor, mi coeficiente A. Y la pendiente que forma la recta o mi modelo con el eje X se llama B, ¿no? Que corresponde a la tangente del ángulo que forman esas dos líneas. Ya, y entre el valor que encuentro con el modelo y el valor real que tenga, voy a tener una distancia. Esa distancia es el error que se encuentra, ¿ya? La diferencia. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro el A estadísticamente? Me dice que el coeficiente A encuentro de la resta de el promedio de la variable Y menos el coeficiente B por X, por el promedio de la variable X. Entonces, este coeficiente A depende del coeficiente B, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a tener que hacer siempre es encontrar el coeficiente B, que tiene esta fórmula. La covarianza de XY sobre la varianza de X, ¿no? S al cuadrado es varianza, ¿no? Eso ya hemos visto. Si no tuviera el cuadrado sería la desviación estándar. Pero en este caso es eso. Bueno, entonces, ¿cuáles son lo que necesitamos encontrar? Primero me dice el promedio, que ya sabemos, es la suma de todos los valores que tengo en X dividido entre el tamaño de la población o de la muestra, ¿no? El promedio de Y igual, todos los valores que tengo en Y dividido entre el tamaño de la población o de la muestra. La varianza en X va a ser la sumatoria de todas las diferencias del valor real menos el valor del promedio de X elevado al cuadrado sobre el tamaño de mi muestra o de mi población. Y bueno, la covarianza tiene dos fórmulas, ¿no?
La que vamos a utilizar es la segunda, que me parece más sencilla. Entonces vamos a armar igual tablas, como hemos hecho en la parte bidimensional, y en los otros cálculos, donde vamos a ir encontrando cada uno, ¿no?, de los elementos que tiene la fórmula, para después, posteriormente, agarrar y todo juntarlo en la fórmula y obtener el cálculo. Ya, a ver, empezaremos entonces. Aquí tengo un ejemplo. A ver qué dice. En una muestra de 10 meses de una nueva política de marketing se han medido dos variables. Ventas logradas en términos monetarios, cuantificado como el monto total vendido en el mes, en miles de dólares. Y el monto invertido en las propuestas emanadas del departamento de marketing, obtenido a partir de los informes de descargos realizados mensualmente, igual expresado en miles de dólares. Los datos obtenidos son los que se muestran a continuación. Bueno, entonces, ¿qué me dice? Que lo que quiero hacer es analizar en una empresa, dentro de una empresa, tengo mi departamento de marketing y ellos me van presentando seguramente propuestas para hacer propagandas, publicidad, todo ello, ¿no es cierto? Entonces, puedo ver que hay una relación, ¿no? Si yo si invierto más en marketing, es para lograr más ventas, ¿no? Entonces, pasados los 10 meses, lo que quiero hacer es evaluar si están dando resultados, si la relación es positiva, ¿no? Si si invierto más en marketing, tendría que lograr más ventas. Si invierto menos, entonces probablemente mis ventas se van a bajar. Quiero saber si es que esa relación se está cumpliendo y además si es que realmente necesito invertir en marketing, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi variable Y va a ser la variable que va a depender, que son el ingreso por ventas. Y la variable X va a ser cuánto invierto en el departamento de marketing. Aquí tengo datos de 10 meses, me dice, ¿no? Entonces, mi N es igual a 10. A ver, primero, obtener las medias y desviaciones típicas de las dos variables. Ya. A ver, inciso A. Ya, primero voy a obtener la media aritmética o el promedio de la variable X. Tengo acá mi variable. Lo que necesito saber es el total, ¿no? 3 más 6 más 4 más 5 más 9 más 6 más 7. Y para encontrar el promedio, tengo que dividir este 60 entre el tamaño de mi N, ¿no? El tamaño de la población. 60 entre 10. Por aquí ya lo tenemos. Bueno, entonces el promedio en X es 60 dividido entre 10, 6. ¿No? Creo que ahí no vamos a tener problema. Inciso B, el promedio de la variable Y. Lo mismo, ¿no? Agarro mis datos, los sumo. Tengo 110. Y bueno, procedo a encontrar la división. Entonces el promedio de Y es 110 dividido entre 10. ¿Cuál me da? 11. Ya está. Y ya tengo entonces mi media aritmética de X y mi media aritmética de Y. ¿Qué más me pide el inciso 1? Las desviaciones típicas de las dos variables, o sea, la desviación estándar, ¿no?
la desviación estándar de X. Para eso necesito armar el cuadrito. Ya tengo los valores X. Entonces tengo que restar primero el X, el valor que tengo en X, del promedio de X, ¿no? Ya, entonces en una primera columna voy a restar el valor de X del promedio, que para X era 6, ¿no? 6. ¿No? Posteriormente, esto lo elevo al cuadrado. Entonces, 3. Bueno, y así para toditos, ¿no? Saco el cuadrado. Ya. Procedo a realizar la suma de esta diferencia elevada al cuadrado. Más 1 más 34 me sale. A ver, sí, 34 está bien. Entonces, esto ya corresponde al numerador, ¿no? De la fórmula de la varianza. Tengo la fórmula de la varianza. Ese es el numerador, la sumatoria de las diferencias al cuadrado, ¿no? Entonces, eso representa esto. Entonces, este 34 que he encontrado es la sumatoria de las diferencias, ¿no? Al cuadrado. Listo, ya tengo entonces mi numerador. Lo que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula. Entonces voy a tener 34 dividido entre tamaño de la población 10, ¿no? Y eso va a ser igual a 3.4. Y ya está. Esta sería mi varianza. En este caso, noten, por ejemplo, en este cálculo, no estamos utilizando n-1, ¿no? n-1 se utiliza cuando es muestras y solo n cuando es tamaño de la población. Entonces, nosotros vamos a suponer que ahora estamos trabajando con el tamaño de la población. Entonces, por eso no estamos utilizando n-1. ¿Ya? Eso no se confundan, porque como son dos fórmulas similares, a veces se confunden, ¿no? Dicen, ¿por qué he utilizado en este caso n-1 y en este otro caso solo n? Para estos casos vamos a utilizar solo n, ¿ya? Entonces, ya, y vamos a hallar la desviación estándar, la varianza de la variable y. Aquí puse desviación estándar, está mal. Bueno, igual podríamos hallar hasta la desviación estándar, ¿no? Que solamente va a ser el promedio de esto, digo, la raíz cuadrada de esto. Hallaremos hasta la desviación estándar, entonces. La desviación estándar de X solo es S de X, ¿no? Quiero pasarlo, quiero verlo.
entonces la desviación estándar es simplemente sacar la raíz cuadrada de ese valor. Va a ser 3.4 la raíz cuadrada. 1.8439. 1.8439. Eso aquí es varianza y desviación estándar. Aunque sí me pedía desviación estándar, ¿no? Y desviaciones típicas, aquí está bien. Ya. En el siguiente vamos a encontrar lo mismo, pero para la variable y. Bueno, entonces necesito mis datos de la variable y. Y de la misma forma armo, ¿no? Lo que significa el cuadrito. Ya tengo las cabeceras. Entonces encuentro la resta de los valores menos su promedio. El promedio era 11, ¿no? Menos 11. 10 menos 11, menos 1. 8 menos 11. 18 menos 11, 7. 14 menos 11, 3. Ya, y aquí lo llevo al cuadrado. Uno. Y así para todos elevado al cuadrado. Bueno, obtengo la sumatoria de esto. 6 más 1. Bueno, y esto va a representar igual el numerador, ¿no? La sumatoria de, en este caso, pero es de y menos y al cuadrado, ¿no? No tengo con y, entonces vamos a suponer que aquí dice y. Para esta variable sería x, o sea, la desviación, o la varianza de y, ¿no? De y es esto igual. Y sub i menos y. ¿Se entiende, no? No creo que se confundan si es que utilizo este gráfico. Ya. Entonces voy a reemplazar los valores. Tengo en el numerador 139 dividido entre el tamaño de la muestra, 10. Me va a dar 13.9. Esta es mi variante. Entonces la desviación estándar de y la desviación estándar de y va a ser igual a las raíz, ¿no?
Raíz de 13.9. 13.9. Tenemos las 6. 3.7283. 83. Eso ya se va a cortar. ¿Cómo? Hola. Hola. Se va a cortar la sesión, dice. Que no se le entendió. ¿Qué dijo? Ya va a acabar la sesión, le dijo, dice. Ah, ya, ya. Ya, ahorita mandamos otra. Ya, desviación estándar, varianza. También. Mientras acaba la sesión, esto lo voy a volver como Y para que no se confundan. Si uso aquí esta patita de la X, se vuelve Y. Okay. Ya, se envía el preenlace entonces. Bueno, a ver, entonces el inciso 1 nos decía eso, obtener las medias y desviaciones típicas de las dos variables, ¿ya? En el inciso 1 lo que nos está pidiendo es ir armando los elementos necesarios para después poder encontrar el modelo. El inciso 2, obtener la ecuación del modelo de regresión lineal de Y sobre X. Bueno, aquí viene digamos que la mamá de los pollitos, ¿no? Lo que necesitamos, el modelo. Obtener la ecuación del modelo de regresión lineal de Y sobre X. Licenciado, ¿Sí? licenciado, en la variable Y, en la suma, a mí me sale 142. A ver, a ver. Ah, sí, 142 es. ¿Algún dato debí poner o no he puesto o está mal? A ver, 1, 16, 4, 16, 1, 9, 49 es este. Gracias, compañera. Nos ha salvado de cometer un gran error. Sería 14.2. Entonces, la desviación estándar 14.2 raíz cuadrada. 3.7683. 3.7683. Eso, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, continuemos. Obtener la ecuación del modelo de regresión lineal. Hemos dicho de la teoría que nuestro modelo es... ¿dónde está aquí? Y igual a A más BX, ¿no es cierto? Entonces, para tener nuestro modelo, lo que tenemos que encontrar es los coeficientes A y B. El coeficiente A, ¿de dónde sale? Del promedio de Y menos el coeficiente B por el promedio de X. Y el coeficiente B, que es el primero que tenemos que encontrar, porque si no, no vamos a poder encontrar el coeficiente A tampoco, es la covarianza sobre sobre la varianza de X. Ya, pero entonces, ¿qué me falta aquí? Aquí me falta la covarianza, ¿no? La covarianza de X y Y. Bueno, igual, y para encontrar la covarianza de X y Y, lo que necesito es los dos datos. Entonces, antes del modelo, primero voy a encontrar la covarianza.
Bueno, para la covarianza he dicho que tengo dos fórmulas, ¿no? Una que resulta de las diferencias que hay de cada valor, tanto de X como Y, menos promedio multiplicado por las frecuencias, ¿no? O el otro, que yo lo veo más sencillo, que es multiplicar X por Y por su frecuencia. Y después, decían, a la división, restarle el promedio de X y el promedio de Y. Entonces vamos a armar esta segunda forma nomás. Entonces voy a utilizar esta forma. Tengo que llegar a esta forma. Para llegar a esta fórmula que necesito multiplicar X por Y por las frecuencias, ¿no? En este caso no tengo frecuencias porque son puntos individuales, ¿ya? Si aquí haría la frecuencia, todas serían una. O si hay pares, bueno, por ejemplo, 6, 12, 6, 12 hasta aquí, ¿no? Eso tendría que poner 2, digamos. Ya, pero en este caso solo vamos a manejar como valores individuales. No vamos a agruparlos, ¿ya? En frecuencias. Directo vamos a trabajar con los datos que hay aquí. Entonces el f de eso siempre va a ser 1. Por lo tanto, solo necesito la multiplicación de x por f, por y, perdón. El f va a ser 1. Entonces, por 1. No pasa nada. Nos encontramos 3 por 5, 6 por 12, 4 por 7, 5 por 9 y todo así, ¿no? ¿Va? Ya. Y la fórmula nos dice que tengo que sumar todo esto. Entonces, más 72. $727. Ahí el micrófono. Bien, está con su micrófono. Bueno, entonces esta suma representa el numerador, ¿no? Ya. Luego, ¿qué más necesito para mi fórmula? El n conozco, es 10. Y los promedios ya los tengo calculados arriba, ¿no? Entonces puedo armar mi fórmula. Esto es igual a 727 dividido entre el n, que es 10. Todo eso menos la multiplicación de las medias. ¿Cuántas son las medias? 6 y 11. 6 por 11. Eso va a ser igual a... A ver, con la calculadora sería 727 dividido entre 10 menos, abro paréntesis, 6 por 11. Cierro paréntesis. 6.7. Voy a comprobar con el Excel.
6.7. Bueno, esta es nuestra covarianza. Entonces. Ya está. Ahora sí tengo todos los elementos para poder encontrar el coeficiente B, ¿no? Y posteriormente encontrar el coeficiente A. Entonces, inciso B. B. Sí, es que en este caso por eso estamos tomando cada dato como unitario. No estamos armando, ¿no es cierto?, unas de frecuencias. Porque si armaríamos de frecuencias, tendríamos este punto, por ejemplo, 6.12 dos veces. Entonces sí tendría frecuencia 2, digamos. Pero ahorita como son pocos datos, entonces no estamos armando frecuencias. En el examen puede más datos o así no. En el examen son 12 datos. Estos son 10. Dos más. Igual, Sí, igual el unitario. Lo multiplican X por Y por 1. Listo. Coeficiente B. Bueno, el coeficiente B es directo a la fórmula, ¿no? Mi covarianza es 6.7 dividido entre la varianza de X. ¿Dónde está la varianza de X? Está la varianza de X. 3.4. 3.4. .9706. Ya, este es mi coeficiente B. Y mi coeficiente C, digo, mi coeficiente A. Va a salir de esta otra fórmula. El promedio de Y, ¿dónde está el promedio de Y? Pues digo, ¿no? Y11, X6. El promedio de Y11 menos el coeficiente B, 1.9706 multiplicado por el promedio de X. A ver con la calculadora. 1.97 11 menos, abro paréntesis, 1.9706 por 6 menos 0.8236. Ya. Entonces ya he encontrado mis coeficientes, tanto el coeficiente A como el coeficiente B. Con esto ya puedo armar mi modelo. Modelo lineal. Ujú. Reemplazo, ¿no? Los valores. Hemos dicho que la Y del modelo vamos a siempre ponerle ese sombrerito. Porque el sombrerito significa que son valores estimados, aproximados. No es el valor real el que vamos a encontrar en esa Y. Ya, entonces el coeficiente A es menos 0.8236 más el coeficiente B 1.97.6 multiplicado por la variable X. Este es mi modelo. Ese es mi modelo.
Ya, ¿qué significa el haber encontrado el modelo? Si nosotros tenemos el plano cartesiano, ¿dónde está? Voy a dibujar aquí. Ya tengo mi Y y mi X, ¿no? Plano cartesiano. Este modelo es una recta, una línea. La información que me da el coeficiente A, que hemos visto en la teoría, es que S corta el eje Y cuando X es 0. En este punto central, X es 0, ¿no es cierto? X y Y son 0. ¿Ya? Hacia la derecha, X va a ser positivo. Hacia la izquierda, X va a ser negativo. Y Y lo mismo, hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo va a ser negativo. Entonces, ahora lo que ha ocurrido es que he encontrado este modelo que me dice que corta aquí en este eje en menos 0.8. Si digamos fuera por aquí el menos 1 en Y, si este fuera menos 1, menos 0 y algo estaría por aquí arribita, ¿no? Menos 0.82 y cerca. Por ahí estaría el menos 0.82. ¿Ya? Entonces, la línea o el modelo que he encontrado está pasando por ese punto. Quiero otro color. Ya. Ya, digamos que es así, un poco chueco, ¿no? Está pasando por ese punto. Y bueno, aquí ya está formando un ángulo, del cual si algebraicamente sacamos, la tangente va a ser nuestro B, ¿no? La tangente de ese ángulo. ¿Ya? Entonces, eso significa nuestro modelo. Yo poniendo cualquier valor en X, voy a poder encontrar un valor en Y, ¿no? Por ejemplo, si pusiera un valor en X, por aquí, digamos, X15. X15. Al poner ese dato aquí en el modelo, el modelo va a encontrarme el valor en Y. O sea, va a ir hasta arriba a chocarse con la línea, con la recta. Aquí se va a chocar y me va a devolver ese valor en Y. ¿Ya? Eso es lo que va a ser mi modelo. Ahora, obviamente, nuevamente, este modelo que estamos encontrando, que es Y con cosita, es un valor estimado de Y. En la realidad, este Y podría estar el punto más arriba o más abajo. Eso ya es viendo con la realidad. Ay, se perdió todo. No. No se perdió todo. Bueno, a ver qué más me pide. Interpretar el coeficiente de regresión. Ya. Bueno, ya estábamos haciendo un poco de interpretación en realidad ahorita. Porque hemos interpretado nuestro A, donde es que aparece este punto, ¿no es cierto? Que hemos dicho menos tantos. Ese es nuestro A.
punto donde corta es A. Ya. Y como es negativo, es que está cortando en la parte de abajo del eje Y. Ahora, el coeficiente de regresión no es nada más que nuestro punto B, que nuestro coeficiente B, perdón. No es nada más que nuestro coeficiente B, el cual también nos da cierta información. En este caso, el valor que nos da es 1.96 y algo, ¿no es cierto? Eso significa, como es positivo, significa que cuando X crece, Y también crece. Por eso la línea es así, hacia arriba, ¿no? En ambos sentidos. O sea, si X va a ser un valor mayor, por ejemplo, a 15, 20, por ejemplo, y Y tenía un valor aquí, no sé, 10, aquí cuando X sea 20, Y va a ser mayor al 10, digamos 12, no sé. Eso significa, o sea, tienen una relación positiva, ambos crecen en el mismo sentido. Si nos hubiera salido un B negativo, sería una línea hacia abajo. O sea, un B negativo nos hubiera dado así una línea de este tipo. Ya esto hubiera sido si es que el B era menor a 0. Negativo. ¿No? Entonces, en nuestro plano cartesiano hubiera estado yendo hacia abajo. ¿Eso qué significa? Cuando X crece, Y decrece. Tiene un valor más bajo. Luego, si B fuera igual a 0, no se mueve mi grafiquito. Así que se mueve. ¿Sí? Sí, el lápiz del Zoom no es mitad. Pero en mi otra clase no se quedó estático. ¿Eso? ¿El otro con qué hizo el plano? No, con esto mismo. Aquí. No, es que esto no es del Zoom, es del Excel. El Excel, ¿no? Pero ahora se ha desaparecido. Bueno, ya ni modo. Pero ya se vio, ¿no? Ya. Ahora, si el B fuera un valor de 0, aquí mismo voy a hacer. Si B fuera 0, ocurriría que, si B es igual a 0, significa que no hay pendiente. Entonces, la relación ni sube ni baja cuando X cambia. Significa que siempre Y va a tener el mismo valor. Va a ser una recta paralela. Va a ser una recta paralela. Entonces, para cualquier valor que yo tome de X, por ejemplo, si aquí tomo 5, X, y aplico al modelo, va a ir a chocarse con el mismo punto en Y, ¿no? Si aquí tengo 10 y aplico al modelo, va a ir a chocarse con el mismo punto también. O sea que no varía nada mi variable X con cualquier valor de, perdón, mi variable Y con cualquier valor de X. Esto sería Y. Y entonces la interpretación del coeficiente de regresión tiene esas tres formas. Cuando B es igual a 0, que sería una constante en X. Cuando es mayor a 0, que ambos crecen, ¿no? Tienen una relación positiva. Y cuando es menor a 0, que cuando X crece, Y decrece. En mi ejemplo es positiva, ¿no? Entonces, el coeficiente B es positivo. Tanto variables X e Y tienen una relación positiva, podemos decir. Ya. A ver, veamos. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Interpretar el coeficiente de regresión. 4. Calcular e interpretar el coeficiente de correlación entre ambas variables.
A ver, veamos la teoría que nos dice respecto del coeficiente de correlación. Esto ya hemos visto, es el coeficiente de regresión, ¿no? Si B es igual a 0, B es mayor a 0, B menor a 0. El coeficiente de correlación lineal. A ver, ¿qué me dice? El coeficiente de correlación lineal entre X e Y viene dado por, y aquí hay una fórmula, ¿ya? La representamos con la letra R minúscula, que es igual a la covarianza, dice, de XY sobre la multiplicación de la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Como ya tenemos esos datos calculados, entonces simplemente agarrar esta formulita y reemplazar ahí. Pero ¿qué hace este coeficiente? Dice que trata de medir la dependencia lineal que existe entre las dos variables. Su cuadrado se denomina coeficiente de determinación. Y eso todavía no nos interesa. Lo que nos interesa es que nos dice que trata de medir la dependencia lineal que existe entre las dos variables. ¿Y cuáles son sus propiedades? No tiene dimensión y siempre toma valores en -1 y 1. O sea, no tiene, digamos, la dimensión es lo que tienen las variables cuando significan alguna medida, ¿cierto? Por ejemplo, metros, litros, esa es la dimensión. En este caso, esta medida no tiene dimensión, es un valor nomás, un dato. Y siempre está entre -1 y 1. O sea que si nos sale un R mayor a 1 o menor a -1, hemos hecho algo mal. ¿Ya? Aparte, ¿qué otra información nos da? ¿Cuál propiedad, su otra propiedad? Si las variables son independientes, entonces R igual a 0, pero el inverso no tiene por qué ser cierto. Bueno, nosotros teníamos antes igual otra forma de verificar si eran independientes, ¿no es cierto? Con estas fórmulas en nuestras tablas bidimensionales. Entonces, este R también me da una información con la cual puedo llegar a determinar, o más o menos determinar, porque no necesariamente va, simplemente con un estadístico podemos determinar una cosa. Pero en este caso nos ayuda a esa determinación. Cuando R es igual a 0, podemos decir también que son variables independientes. O sea que si vemos en el gráfico, esas variables estarían como esto, ¿no? Por todo lado. Ya. Si existe una relación lineal exacta entre X e Y, entonces R valdría 1, relación directa, o -1, relación inversa. Entonces, si llegamos a cualquiera de los límites, a 1 o -1, significa que es una línea perfecta. A ver, aquí voy a dibujar. Ya es mi plano cartesiano. Lo que ocurre es que yo tengo con los puntos así, ¿no? Por todo lado. Digamos, que marquen una tendencia. Entonces, cuando he encontrado mi modelo, así están alrededor los puntos reales, ¿no? El coeficiente de relación, si es que es 1, significa que todos estos puntos están sobre la línea. Entonces tendría una figura como esta. Figura como esta. Y los puntos, toditos estarían sobre la línea. O sea, no habría desviaciones. Eso significa el R1. Cuando R es igual a 1, cuando R es igual a 1, significaría que todos los puntos están sobre la línea. Es un modelo perfecto. Eso en realidad es muy difícil que ocurra, ¿no? Lo normal es que tengan desviación, como en el gráfico de arriba. Ahora, este, por ejemplo, tendría un R, más o menos como vemos que está cerca a la línea o al modelo. Por ejemplo, podría tener un R igual a 0.8 este gráfico. O sea, es un valor alto cercano a 1, ¿no? Porque estos puntos no están tan lejos, digamos, de la línea. Si estuviera mucho más lejos,
estuvieran mucho más lejos, digamos, esta es la línea. Los puntos estarían así, digamos. Digamos que más dispersos, ¿no? Más dispersos. Entonces tendría un valor un tanto menor el R. R podría ser, digamos ahí, 0.3. Entonces es más cercano al 0, ¿no? Si tenemos un R0, entonces definitivamente es una nube muy dispersa. Y si tenemos R-1, significa que la gráfica va a ser así. Bueno, con R-1 estarían todos igual perfectamente alineados en la línea, porque es el límite menor. Pero en este caso, bajando, ¿no? Cuando X sube, Y baja. Este sería un R igual a -1. Entonces, ese coeficiente me da esa información analítica. ¿Ya? Esa es otra de sus propiedades. Luego, si existe una relación directa exacta entre X e Y, entonces R, ya eso es lo que hemos leído, ¿no? Si R es mayor a 0, esto indica una relación directa entre las variables, es decir, que si aumentamos X, también aumenta Y. Si R es menor a 0, la correlación entre las variables es inversa. Si aumentamos una, la otra disminuye. Esa misma información me da, ¿no es cierto?, el coeficiente de regresión. Entonces vemos que diferentes formas o estadísticos, o estas mediciones que estamos haciendo, nos pueden dar información que otros nos dan también, ¿no? Pero también puede aumentar otro tipo de información. Por eso es que se utilizan tantos coeficientes y cálculos. Bueno, entonces encontraremos este R, coeficiente de correlación. Ya tenemos los datos, entonces no hay dónde hacernos lío aquí. Es igual a la covarianza. ¿Cuánto había encontrado mi covarianza? 6.7 dividido entre la multiplicación de la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Entonces la desviación estándar de X, 1,8439. Por la desviación estándar de Y, 3,7683. 83. A ver con la calculadora. 6.7 dividido entre, abro paréntesis, 1,8439 por 6. Bueno, ¿qué hice? Entonces, 6.7 dividido entre 0,9643, 42, 0,9642. $0,9643. Bueno, entonces interpretaremos. ¿Qué nos está diciendo este coeficiente? Primero que es positivo. Eso me da la idea de que cuando crece X, Y también va a crecer, ¿no? Entonces es positivo. Por lo tanto, X e Y tienen relación positiva. Es decir, cuando X crece, Y crece. No, lo mismo nos había dicho el anterior coeficiente, ¿no? Pero este coeficiente nos da más información. Me dice que, miren, es un valor cercano al 1, ¿no? Por lo tanto, significa que tiene una dependencia fuerte. ¿Ya? Entonces va a ser como en el grafiquito que teníamos aquí.
los puntos cercanos, ¿no? No tan disperso como este otro. Entonces, es un valor cercano a 1. Por tanto, las variables X e Y tienen relación fuerte. ¿Ya? Si fuera un valor cercano a 0, digamos 0.10, 0.11, algo así, podríamos decir que tiene una relación no tan fuerte, ¿no? Una relación débil. Bueno, como no es negativo, es positivo, entonces sabemos que ambos crecen. Ya, entonces, esa información nos da este coeficiente. A ver, ¿qué más nos pide el ejercicio? Calcular los valores predichos por la ecuación de regresión para cada iteración. Bueno, la pregunta completa es calcular los valores predichos por la ecuación de regresión para cada y estimado. Y sub i estimado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, estamos diciendo que con este modelo lo que hemos encontrado ha sido una línea que más o menos trate de representar los puntos que yo tenía, ¿no? Entonces yo tengo así los puntos reales, pero los estoy modelando en una línea. Entonces, este mi y con su sombrerito, este y con sombrerito, me va a dar otros valores cuando yo ponga los datos de X. Entonces voy a tener valores sobre la línea. Por ejemplo, si este fuera X3, digamos, el Y, digamos que sería 5. Pero el Y que me va a dar con el modelo que he encontrado va a ser 4 punto algo, ¿no? Porque va a estar sobre la línea. Entonces, de ahí es donde aparecen las diferencias, ¿no? Las distancias. ¿No? Lo mismo con este punto, por ejemplo. Este punto, si fuera, digamos, en X4, en Y me estaría dando, digamos, 2. Pero dentro de mi modelo que he encontrado, pongo X4 y lo que me va a dar va a ser 2.20, digamos, ¿no? Entonces, el valor real de Y con el valor del modelo va a tener una distancia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer. Dos materias más nos falta, ingeniero. Creo que sí. Son, ¿no? Sí, 2 materias les faltan. Terminar el año, Ah, octubre, noviembre. sí. Bueno, a ver, armaremos entonces nuestro... ¿Qué le estaba explicando? Esto, ¿no? Que tengo mis valores reales y tengo mi modelo con Y sombrerito, que es un Y estimado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agarrar mis datos que tengo en X y en Y encontrar el Y estimado. O sea, al lado, una columnita con los Y estimados. ¿Y eso de dónde va a salir? Va a salir de aplicar el modelo para todos los X. Bien. Por ejemplo, aquí, para los primeros datos, para el primer par de datos, voy a aplicar el modelo. Mi coeficiente A más el coeficiente B por el valor en X. Por, en este caso, 3. Por 3.
Entonces, para el siguiente, lo mismo, el mismo modelo, pero X cambia. X es 6. Para el siguiente, lo mismo. Es 4X. Para el siguiente, 5. Siguiente 9. Siguiente 6. Ya está. El siguiente 6. El siguiente 5. El siguiente 9. El último 7. Vamos a ver cuál sería esto. Es siempre hay que poner paréntesis, porque si no va a salir cualquier cosa. Bueno, aquí debería haber puesto paréntesis, ¿bien? Por 6, entonces el valor. Por 4. 5. 6. Estos serían los valores estimados, ¿no? Pues Y con sombrerito. ¿Ya? Entonces, si ven, hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, el valor real aquí me dice que Y es 5. Pero el valor que pasa por la recta que yo estoy encontrando en mi modelo es 5.0882. Y así, ¿no? Va a haber una diferencia. Tal vez en algún caso no haya esa diferencia, ¿no? Va a pasar por el mismo punto, va a estar sobre la línea. Puede ocurrir, pero... Lo que se trata con estos modelos es de que estas diferencias sean lo mínimo posible. El modelo que mejor se ajuste a una cierta cantidad de datos va a ser el que tenga menos diferencias con los datos reales. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, se busca cuando hemos hablado del tema del coeficiente épsilon. Coeficiente épsilon. Yo aquí tengo mi modelo con el coeficiente alfa, el coeficiente beta y por X, ¿no? Ahorita no estamos utilizando el coeficiente épsilon. El coeficiente épsilon va a salir del análisis que se puede hacer, digamos, de estos datos para mejorar este modelo y que se acerque más a la realidad. ¿Ya? Pero no vamos a llegar hasta ahí, digamos, porque requiere de más cálculos y más cosas. Bueno, a ver, entonces el 5 nos pedía eso, calcular los valores predichos por la ecuación de regresión para cada Y con sombrerito. 6. Calcular el coeficiente de determinación e interpretable. ¿Qué es el coeficiente de determinación? A ver, veamos en la teoría qué nos dice que es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, miren, este se representa R cuadrado. R cuadrado es igual a la sumatoria en el numerador del Y estimado, o sea, los valores que ahorita nos encontramos, ¿cierto? En esa tabla, menos el Y promedio. Todo eso elevado al cuadrado. Sobre el Y real, por eso no tiene sombrerito, nada, menos el Y promedio, elevado al cuadrado. Bueno, entonces esta formulita igual vamos a armar en nuestro cuadro. El coeficiente de determinación puede interpretarse como la proporción de variabilidad de Y que es explicada por X. Mide la proximidad de la recta ajustada a los valores observados. Entonces, esta segunda parte nos da mejor entendimiento. Mide la proximidad de la recta ajustada a los valores observados de Y. Entonces, mide qué tan separados están los valores estimados de los valores reales. Ya, esta información nos va a dar. Y este coeficiente dice que oscila entre 0 y 1. O sea, no nos va a dar un valor mayor a 1 ni menor a 0. Siempre va a estar entre 0 y 1.
De modo que cuanto más próximo sea R2, R al cuadrado a 1, indicará mejor bondad de ajuste del modelo de regresión a la distribución conjunta de las variables. Si R cuadrado es igual a 1, el ajuste será perfecto. Entonces nos dice que si R cuadrado es igual a 1, significa que todos los puntos están sobre la línea. La misma interpretación que les hice hace rato, ¿no es cierto? Con el tema de R nomás. Por ejemplo, aquí igual, cuando R era 1, los puntos estaban sobre la Z. En este caso, este coeficiente nos va a decir lo mismo. Si es 1, significa que los puntos están perfectamente en la Z, todos. Pero si tiene algún valor entre 0 y 1, va a significar que los puntos obviamente están separados de la Z, ¿no? Si es más cercano a 0, significa que los puntos están muy distanciados, ¿no? Si es cercano a 1, significa que los puntos tienen una relación más o menos fuerte. Tienen una relación fuerte. Entonces, como ven, también nos da similar información a otros coeficientes, pero cada uno después, posteriormente, en otros tipos de modelos estadísticos, tiene igual su utilidad. Y entonces, por eso es necesario también conocerlos. Bueno, entonces, manos a la obra para encontrar este. Ya. ¿Qué necesito? Necesito XY y mi X con sombrerito. Esos datos necesito. Esta parte del cálculo ya lo voy a retirar nomás. Solo necesito el dato. Entonces, para armar mi numerador necesito la distancia que hay entre el Y estimado y el promedio. Ya. Bueno, el Y estimado 5.0882 menos el Y promedio es 11, ¿no? Digo, lo tengo 11. Menos 11. 11 menos 11, 0. 7.8. Hasta 4 decimales utilizan si es que van a hacer los cálculos. Después de 4 decimales sí es muy engorroso utilizar. 0, 0. ¿No? Eso es lo que me pide mi fórmula. Ahora, esto tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces, al lado hago ese cálculo. Bueno, elevar al cuadrado menos 5.9118 por 0.9118. Esto es 0 más menos 12 por menos 3. Y así, ¿no? Elevar al cuadrado. Listo. Bueno, realizo la sumatoria de todo esto. Voy a decir al Excel que me lo sume. Y ese sería el numerador.
Pues ya tengo mi numerador. Para el denominador, lo mismo, ¿no? Solo que ahora tengo que hacer las operaciones con el dato real, el y. Entonces, para el denominador, es el y real menos el y, el promedio de y. Sería 5 menos 11, 12 menos 11. Ya está, procedo a elevarlo al cuadrado. Tengo la suma de todo eso. Y ese es mi denominador, ¿no? La sumatoria de los cuadrados. Ya está. Entonces ya tengo el dato de mi numerador y de mi denominador. Voy a pasar. 132.03 dividido entre 137. Se me va a dar un resultado de 0.9637. Entonces, mi coeficiente de determinación, estás respetando, está entre 0 y 1, ¿no? Y está cercano a 1. Entonces, por lo tanto, significa que hay una relación fuerte entre nuestras variables. ¿Ya? ¿Sí? Cuando dice R cuadrado, Sí. la respuesta no es necesario debajo al cuadrado, porque ahí tenemos una duda de si R cuadrado. No. No, esto no. Ahí nomás hay que encontrar. Y sí va a mantener su R cuadrado. Como en el caso de la varianza, ¿no es cierto? Igual es S cuadrado. Y si le quitamos las raíces, se vuelve desviación estándar. Es igual. Este R cuadrado, si le quito la raíz, se va a volver el R. El coeficiente de correlación. ¿Ya? Entonces el valor de nuestro coeficiente de determinación, valor cercano a 1. Por lo tanto, nuestras variables x de y tienen una relación fuerte. ¿Ya? En este caso, este no nos da, por ejemplo, información como el R. Cuando es negativo el R, sabemos que va a decrecer, ¿no es cierto? Este no, solo nos da esa información de si es cercano a 1, entonces pues, tiene una relación fuerte. Si es cercano a 0, va a ser una relación débil. Ya. Y ahora un último puntito que no está anotado aquí.
La nube de puntos. La recta. La recta. Ya. Como último, vamos a graficar, vamos a hacerlo manualmente. Y en el examen igual les estoy pidiendo que lo hagan manualmente. Voy a pedir que lo hagan manualmente porque hay que saber graficar, digamos, este tipo de rectas. Entonces, no nos vamos a ayudar en este caso del Excel. Ustedes, bueno, en una hojita van a agarrar cuadriculado, todo bonito, ¿no es cierto? Yo voy a hacer aquí a mano alzada, como siempre. Ya, voy a dibujar mi plano cartesiano X y Y, ¿no? Ya, en X tengo desde 3 hasta el 9. Entonces voy a dividir esto en 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé, algo así. Este es 1, este es 2, y así, ¿no? Hasta el 9. Bueno, el último, este es 10. Este otro es 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Y en el lado de las 10 tengo desde 5 hasta 18. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 18. Y así hasta llegar hasta 18. 17, 18, 19, 20 puede ir. Ya, entonces primero voy a graficar con el dato real de Y. Ya, esa es la nube de puntos. Entonces, bueno, ya saben, ¿no es cierto? Tengo que ayudarme con las líneas y todo eso. Ustedes con reglita lo harán bonito. Entonces, el primer punto es X3, Y5. X3, que es este, y Y5. 2, 3, 4, 5. Entonces, el punto está por aquí, más o menos. Tres, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Este es el punto 3, 5. Y al siguiente, 6, 12. 4, 5, 6, 6 y por aquí damos el 12. Le pondrán más señales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por aquí es el 10. Entonces aquí 11, 12. Este otro es el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bueno, el siguiente punto es 6, 12. 6, subo hasta arriba y hago chocar con el 12. Por ahí el punto. 4, 7. Es 4, 10, 9, 8, 7. Por aquí. 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 9. 9, 15. 9, 15, 9 y 15. Por ahí con el 15. 6, 10. 6, 10. Por aquí, ¿verdad? Este otro era 6, 12.
Entonces tiene que ser por aquí 610. 612. Nuevamente 612. Ya más antes había puesto un 612. ¿No? ¿Qué significa? Que hay dos veces ese punto. Entonces lo que puedo hacer es poner al ladito del punto dos veces. Ya no necesariamente, pero en este caso sí vamos a poner 5, 8. 5, 8, 9, 8. 5, 8 por aquí. Y un 5, 9, 5, 8. Un 9, 18. 9 hasta arriba. Y el último 7, 14. 7, 13, 14, por ahí debe ser. Entonces, esta es mi nube de puntos. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, sobre esta nube de puntos hay que dibujar la línea del modelo estimado. ¿Cómo se hace eso? Eso es sencillo. Igual habría que ir poniendo los puntos, ¿no? 3 con 5.8, con 6 con 11, todo eso. Con otro colorcito. Bueno, X3 y estimado 5.0882. Cercano al 5, ¿no? Entonces seguramente el punto va a estar un poquito más arriba del punto real, ¿no? Porque el 5.08 está cercano al 5, va a estar por aquí nomás, pegado al 5. ¿Sí? Claro, ustedes como ya van a hacer una hoja cuadriculada, más o menos la escala tienen que agarrarlo, ¿no? ¿Qué? No, prefiero que lo haga manual en este caso. Esto lo hace manual. Ahí en una hojita cuadriculada, digamos, cada distancia pueden ser 2 cuadrículas. Entonces se les va a dar amplitud para poder ubicar los puntos. ¿Sí? Dígame, Lidia. Buenas noches, licenciado. Entonces, más o menos hay que calcular o hay que utilizar hoja milimetrada. No una hoja milimetrada, pero esas hojas cuadriculares normales de cuaderno, ¿no es La cierto? normal nomás. Claro, Ya. ahí digamos van poniendo por ejemplo en el eje Y pueden poner cada 2 cuadrículas o cada 2 líneas un punto, ¿no? O sea, esta Sí, distancia. porque 5.08, por ejemplo, va a ser al cálculo, digamos, un poquito arriba, como Ah, usted dice. claro, Por eso eso le he consultado. claro, tampoco necesito que encuentren exactamente, ¿no? La idea es Ok. que va a estar, obviamente el 5.08 va a estar un poquito más arriba de 5, ¿no? Entonces va a notar que el puntito que estamos encontrando del modelo tiene que estar un poquito más arriba, ¿no? No muy Bueno, alejado, ¿no? Obviamente va a estar cerca. Casi como lo que yo estoy haciendo aquí, ¿no? Solo que ustedes va a estar mucho mejor porque yo aquí a mano alzada todo chueco está. ya, Licen, gracias. Bueno, 611, entonces estaría 611 por aquí. 612 era este, 611 está aquí abajo. Es una macana mover el mouse, no se puede agarrar. Ya. 611, ¿no? Mi segundo punto. El siguiente, 47.05. Este igual está cerca del 7, ¿no? Entonces casi por ahí. 4 con 7.05, entonces por éxito, ahí sí, encimita va a estar. 5 con 902, igual está cerca del 9, 902, ahí encimita, ahí está. 9 con 16, 912. Este, por ejemplo, está alejado con un punto más o menos, ¿no? 9 con 16, 912, casi 17. 9 con 16, casi 17 por aquí. 6 con 11. 6 con 11. Bueno, antes ya hemos puesto, ¿no? Y otra vez 6 con 11. 3 veces aparece. Entonces puedo poner aquí un 3 a su ladito. 5 con 902. Ese también creo que ya habíamos puesto.
Sí, ¿no? Más antes igual ya teníamos. Entonces aquí a su ladito 2. 9 con 16, 9, 2. Ese también ya teníamos. Igual aquí arriba. 2. Y 7 con 12, 9,71. 7 con 12, 9,71, casi 13, ¿no? Por ahí, digamos, casi 13. Ya. Bueno, si estaría bien hecho esto, todos los puntos pasarían sobre una recta. Lo único que tengo que hacer para dibujar la recta es unir dos puntos, ¿no? Dos puntos de este gráfico. Digamos el primer punto y el último. ¿Cómo puedo agarrar cualquier punto con dos reglas? Y todos los puntos van a estar sobre la línea. Bueno, en mi caso no están porque no he hecho escala, ¿no? No he hecho con regla, todo eso. Y además de lo que tiene que ocurrir es que según mi modelo, mi coeficiente A es negativo, ¿no es cierto? Entonces, lo que tiene que ocurrir es que esta recta tiene que chocar con el eje X en negativo. Ya si yo agarro esto, bueno, por el gráfico que he hecho mal, está chocando en positivo, ¿no? El gráfico no tendría que ser así. El gráfico tiene que ir a chocar en Y negativo. Aquí choca y esto es A. Este es el coeficiente A. Ese coeficiente A que es igual a menos 0.8236. 0.8236. Eso significa que en la escala del X, por aquí un poquito más abajito de 0.82 estaría el menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Ya? Entonces, todos esos puntitos del modelo tienen que estar sobre esa línea. Obviamente que sigue siendo bien en una cuadriculada, con reglita, todo les va a salir. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, y como último, o sea, ¿por qué encontramos esto, no? El modelo y todo eso. Es porque siempre es importante el que tratemos de predecir el futuro. Entonces, estos modelos lo que nos ayudan es a eso, que nosotros podamos tener una referencia para el futuro. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, dice que con ese departamento de marketing tenemos información de 10 meses, ¿no? De 10 meses. El mes 11 todavía no está ocurriendo, digamos que recién va a ocurrir. Pero si yo quisiera, por ejemplo, digo, bueno, hasta ahorita he invertido, las veces que he invertido 9,000 o 9,000 dólares en el departamento de marketing, he obtenido nomás ventas interesantes, ¿no? ¿Qué pasaría si el siguiente mes yo voy a invertir 10,000 dólares? Entonces lo que hago es ver en mi modelo, agarro mi modelo y reemplazo en el modelo SX. ¿Qué es el modelo? Entonces reemplazo SX. Digo, si el siguiente mes invierto 10,000, ¿cuánto espero lograr en ganancias? Aproximado, ¿no? Espero lograr 18,882. Que eso ya me ayuda a predecir otras cosas también, ¿no? Si tengo mayor ingreso, entonces puedo saber si es que voy a poder cumplir mis obligaciones y todo ello, ¿no? Entonces esa es la idea de poder crear modelos. El que tengamos dos variables y si tienen una relación que podemos modelar, podamos predecir hacia el futuro. Y eso es lo que se hace con presupuestos, por ejemplo, ¿no? Ustedes que ven contabilidad, lo que se va a hacer con presupuestos, con estimaciones. Y obviamente la estadística no es la única herramienta que existe, ¿no? Hay otro tipo de herramientas también que ayudan a modelar y poder predecir eso, ¿no? El futuro. ¿Ya?
Bueno, hasta ahí sería todo el tema que, bueno, hoy día es nuestra última clase. El examen es, ¿dónde está el examen? Ahí, aquí está. La única diferencia es que son 12 datos y, bueno, las preguntas son similares. ¿Ya? Nuevamente el gráfico manualmente lo hace. Lo único. Después de esto pueden hacerlo manual o en el Excel. No, me da lo mismo, digamos, si hacen en el uno o en el otro, pero siempre mostrando un poco los cálculos, ¿no? No directo el resultado, así como yo más o menos les voy explicando de dónde va saliendo, ¿no? El resultado. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? El domingo tenemos el examen. Sí, hasta el domingo 23:59. Ah, y cualquier otro tema con los que no han presentado un examen o eso, es hasta ese día, porque no tenemos más tiempo, ¿no? Ese día tengo que entregar las notas a secretaría para los que entran a segundo turno. Bueno, el video de hoy día, mañana en la mañana lo van a tener ya. Y el archivo de resolver. Ya. Ya está con eso. Entonces, bueno, lo que dice parcial 4, ahí están los dos archivos, ¿no? Este bidimensional, que es el mismo archivo que ayer ya les dije, ¿no? Que les dejé. Entonces, son los mismos datos. Si ya han avanzado algo, entonces ya tienen parte de eso. Y hoy día aumentamos esto de la regresión lineal. Y de todos modos, si tienen alguna duda específica, en la medida de mis posibilidades, siempre les contesto. Me envían nomás al WhatsApp y no sé. Bueno, ya se va a cortar la conexión también. Entonces, nos estaríamos viendo. Ah, bueno, es la última clase. Cualquier cosa, al WhatsApp nomás me consultan. Que tengan buena jornada y espero que tengan buen examen. Gracias, Vicente. Hasta luego. Chao, chao. Al primer parcial se va a repetir, ¿no? Ah, sí. Sí, el primer parcial, la mejor de sus notas voy a repetirlas. Ya, entonces, si algunos están más o menos en el segundo y en el tercer parcial, este parcial sáquense y 2 notas buenas se van a tener ahí. ¿Ya? Que les vaya bien entonces. Sí, sí. No, eso a nosotros igual nos avisan cuando que les vaya bien.